¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en el Heraldo Televisión. Y les doy la bienvenida como cada noche a esta mesa de análisis y debate político que usted ya conoce muy bien para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y además en este momento también trascendental para tocar, y les hablo de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Actualmente 9 mujeres son asesinadas en México todos los días. Estamos con esta cifra y contemplando esta cifra ante una alerta nacional. Vamos a debatir estos temas, vamos a poner sobre la mesa además también las consecuencias que ha generado en las autoridades y en la sociedad civil no atender con prontitud todos estos delitos. Yo los invito entonces para que se queden con nosotros y analicemos este tema. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos. Comenzamos. Es el grito de personas que demandan la aparición con vida de familiares desaparecidos. Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó que hasta el pasado mes de junio fueron encontradas 426 fosas clandestinas. Los primeros lugares están en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Con cuerpos encontrados en fosas clandestinas, tenemos un total de 551 cuerpos. Dijo que hasta el pasado mes de junio hallaron 207 sitios clandestinos de inhumación, principalmente en los estados de Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo en un informe en junio pasado que encontraron cuerpos en fosas clandestinas y no les practicaron la necropsia. En los últimos años, no solamente se incrementó el número de personas desaparecidas y personas fallecidas, sino que el incremento significativo de los homicidios en el país a partir del año 2007 superó con mucho la capacidad de los servicios forenses para atender la magnitud y la complejidad para garantizar la identificación. Varias personas con familiares desaparecidos que estuvieron presentes en ese informe reclamaron al presidente López Obrador la falta de resultados. Bien, para platicar entonces de este tema tan importante en este momento en nuestro país, presento a quienes me acompañan en la mesa el día de hoy de análisis político. Está primero con nosotros Olimpia Coral Melo. Ella es activista de violencia digital y vocera del Frente Nacional para la Solidaridad. Sororidad, perfecto. Muchas gracias, Olimpia. Gracias y bienvenida. Bien, también está con nosotros Wendy Briceño, diputada federal por Morena, y también es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y finalmente también nos acompaña Lucía Lagunes, periodista feminista, también mexicana y directora general de Comunicación e Información de la Mujer. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Pongo sobre la mesa esta primera pregunta. ¿Estamos ante una alerta nacional por lo que se está viendo actualmente o ya es un problema que se viene acarreando desde hace mucho tiempo? ¿Y cuál sería la diferencia, Olimpia? Bueno, desde una perspectiva del activismo, de la sociedad civil, yo considero que por supuesto que estamos en una alerta más allá de lo político, ¿no? O de lo sistémico. Estamos hablando de una alerta incluso social en la que estamos viviendo mujeres una consecuencia de un sistema patriarcal que nos hace estar siempre viviendo en un espectro de violencia, siempre estar en contra de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de cómo nos movemos. Y desgraciadamente pareciera que las cuestiones que se han generado o las acciones que se han generado no son suficientes, ¿no? Entendemos que hay cuestiones afirmativas, entendemos que hay muchos avances y que hoy, bueno, al menos ya no se quema una mujer por decir que somos feministas. Y eso es un gran avance, pero no es un avance que hemos hecho todas y todos en este colectivo que hemos generado, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, en todo lo que estamos viviendo, incluso en esta persecución de algunas mujeres activistas, en este miedo que también de repente nos infunde cuando estamos luchando contra ese tipo de violencia, yo te puedo hablar inclusive desde la perspectiva de las redes sociales, cómo es posible que creemos que lo virtual no es real y que hoy en día se están subiendo en promedio 2 eventos diarios de convocar a matar incluso feministas en Facebook, y que eso debería de ser tomado en cuenta y que eso debería de ser también visto desde una alerta, no desde un tema offline, sino también desde un tema online, y que tendríamos
tendríamos que estar trabajando en más acciones que deberían de tomarnos en cuenta todas, ¿no? Totalmente, Olimpia. Vamos a tocar en su momento este tipo de violencia, la violencia digital, que además también ha tomado causas importantes y sobre todo ha tenido motivación de diferentes grupos que no solo no se entienden, sino que son una amenaza latente. En un momento lo vamos a platicar. Voy contigo, Wendy, acerca de esta situación que se vive además con más pues presencia, con más agilidad en nuestro país últimamente, pero no solamente por la violencia de género a las mujeres, sino además por las razones por las que se hacen, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que sí estamos frente a una emergencia nacional, que desde la Cámara de Diputados y Diputadas lo hemos señalado, lo hemos dicho desde que empezó la legislatura, que los números terribles de violencia feminicida en todos los rangos de edad han ido a la alza. Además, la violencia feminicida, los feminicidios infantiles han ido a la alza, es terrible. Desde hace muchos años que se viene denunciando por muchas compañeras activistas, y precisamente además me da mucho gusto saludarlas hoy, por ejemplo, a Lucía, con muchos años que ha venido trabajando, también a Olimpia, muy joven y que trae pues un camino de activismo fuerte, pero además que se ha venido denunciando y cómo ha repuntado también en los últimos años toda esta violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y me parece que de lo primero que tenemos que señalar es, al aceptarla, también tenemos que hacer todo el trabajo como autoridades, como Estado mexicano, en los diferentes poderes, en las diferentes instituciones, para hacer lo que nos toca. Creo que lo primero es no negarlo, asumirlo con la responsabilidad que tenemos que hacerlo. Es imposible negarlo, ¿no? Sería como topar el dedo con pero a través de los años, muchas autoridades en diferentes instancias lo habían venido haciendo. Hoy estamos frente a esta emergencia, se tiene que asumir, actuar en consecuencia con toda la rapidez que podamos y además señalar y reconocer a todas las mujeres que están saliendo a las calles, a darle toda la visibilidad urgente, porque lo que están haciendo las jóvenes y las mujeres de todas las edades en las calles es precisamente sacudiendo a nuestro país y que pongamos el foco como debe de ser en esta emergencia. Totalmente, y no solamente se niega, sino que además también se laceran los derechos fundamentales, no solo de cualquier mujer, sino también de los principios que establece una carrera, en este caso Mitzi Torres, una periodista que cuando demandó en Morelia y Michoacán una situación de acoso, no solamente no le creyeron, lo negaron como lo estábamos haciendo, sino que además también la ofendieron, la agredieron, la golpearon y también hubo intento de violación reportada por ella. Con estos aspectos que nos está comentando Wendy, Lucía, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esta emergencia nacional? Mira, yo creo que tenemos que hacer una revisión histórica de lo que ha sido la violencia contra las mujeres en este país. No es que haya surgido hoy, no es de unos años, es decir, empezó en 2019 o en 2018 es una falacia. Si nos vamos un poco a la historia, estamos hablando de que el primer grito, yo diría, fuerte de nos están matando se da en Ciudad Juárez. Recordemos cuando empieza a haber una sistematización por parte de organizaciones, especialmente Esther Chávez Cano, que a partir de las notas de sucesos de los periódicos en Ciudad Juárez, hace una sistematización para decir algo está pasando acá. Están asesinando mujeres y urge que el Estado tome acciones. Me parece que ahí fue, insisto, la primera llamada, pero también la primera mala actuación del gobierno, en este caso de Chihuahua. Recordemos también que entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace por primera vez la primera recomendación sobre una investigación sexista en el sistema judicial. Y eso se ha venido repitiendo a lo largo de los años. Es decir, las procuradurías no están haciendo el trabajo que les corresponde, que es investigar y sancionar todos aquellos delitos que están relacionados con la violencia hacia las mujeres. No es una autoridad solamente la que es responsable para garantizar la vida y la integridad de las mujeres. Tiene que haber una política de Estado. Y cuando hablo de una política de Estado, hablo de que desde la más alto nivel, es decir, desde la presidencia de este país, hacia todos los niveles
tiene que haber un compromiso con la vida y la integridad de las mujeres. El día de ayer, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio un informe, solo para que nos demos idea, un dato que dio a conocer ayer. De cada 10 investigaciones que se llevan a cabo en la Procuraduría del Distrito Federal, en 3 encontraron que se filtran datos personales de las víctimas hacia los medios de comunicación. Y esta es una práctica que hemos venido viendo, digamos, en diferentes años, que tenemos que erradicar. No podemos hacer juicios mediáticos, no podemos linchar a las víctimas, no podemos empezar a querer hacer justicia a través de la descalificación y la criminalización de las víctimas. Creo que los medios tenemos un papel importante y, por supuesto, lo que pasó ayer con Mitzi en Michoacán, con esta reportera, es un ejemplo de la urgencia que tiene este país por pacificarse. Y cuando hablo de pacificarse, no solamente hablo de no tener, digamos, situaciones criminales a veces en ciertos lugares, sino construir una política de paz. Y una política de paz implica por avanzar en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas. Correcto. A ver, quiero también tocar un tema importante y abrir el debate, porque bueno, se ha abierto también un debate sobre la tipificación del delito, en donde se establece que no todos los asesinatos de mujeres son considerados como feminicidios. ¿Qué opinas, Sonia? Antes de tomar ese tema, yo sí quisiera poder hacer una aclaración y ver cómo es posible, justamente en un tema de periodistas, ¿no? Fijando otra vez lo que decía nuestra compañera, es muy lamentable que a una periodista, ¿no?, haya pasado todo lo que hemos platicado. Pero yo no vi, por ejemplo, que se proclamara una alerta tan grande como cuando pasó con el periodista del otro medio de comunicación, que no lo minimizamos, que no lo justifico, que no digo que estuvo bien, pero tardamos menos de 8 días, incluso hasta detener al agresor. Y que cuando ha habido agresiones a otras periodistas mujeres, ¿no?, o a otras activistas mujeres, no ha sido tan eficaz esto. Y eso no es una cuestión nada más del gobierno, no es una cuestión nada más ¿consideran que la agresión a nuestro compañero Juan Manuel Jiménez, que fue, bueno, a vista de todos, por el hecho de ser hombre, tuvo una mayor relevancia para detener al implicado? No es una mayor relevancia, es un mayor impacto social, político, económico. Pero a ver, yo quiero pensar que si hubiera sido una mujer la que se encuentra en esa situación, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no? Seguramente una agresión de ese tipo no se puede perdonar a nadie. Pero fíjate cómo reaccionaba la gente de manera social, ¿no? Porque además se tomaba este discurso maniqueado de que las mujeres que habíamos estado ahí, primero desde las provocadoras, ¿no?, y hasta desde que éramos las delincuentes, las violentas, se hizo, no, en los medios de comunicación se reprobaron, ¿no?, en que no se dio la noticia de las consignas, de las denuncias que estábamos dando. O sea, la noticia era la violencia que se había dado, que no había sido ni siquiera por parte de nosotras para el caso específico del que estamos hablando. Entonces, no es que se minimice y no es que sea algo diferente, es el impacto que genera, es como incluso entre la sociedad eso fue pues una excusa incluso para poder tomarnos muchísimo más rencor, muchísimo más odio, muchísimo más violencia en lo que ya habíamos nosotras dicho. Cuando hablamos de nuestra lucha, no hablamos de una lucha que beneficie solo a las mujeres. Incluso esta lucha que estamos haciendo beneficia también a los hombres y a las personas, y nos hemos manifestado de la misma manera contra esta violencia, pero sí el impacto nosotros lo percibimos sumamente diferente. O sea, es lamentable el hecho de que incluso se hayan criminalizado algunas compañeras, todas las fake news que se dieron, todo ese perseguimiento que se dio y además la acción inmediata de las autoridades. O sea, creo que si nos pudiéramos hacer un análisis de estas consecuencias, de cómo es que ha afectado esto, podríamos entender que no queremos pensar que así es, pero podríamos entender que ojalá, incluso lo decíamos en la mañana con las compañeras, ojalá que así también se hiciera con las carpetas de todas. No, ojalá claro. que así se hiciera de rápido, de instantáneo, con las denuncias que llevan cuántos años. Ojalá que el 80% de impunidad que existe ante las denuncias justamente de violencia de género también diera un vuelco, ¿no? Y que también todos ignoramos y que también los medios de comunicación en sus encabezados se llevaran también a las víctimas, proclamaran. Yo le decía, y con todo respeto lo digo aquí en vivo, yo le decía a la directora del Instituto de la Mujer, no a la nacional, a la directora de la Ciudad de México, ¿cómo es posible que de todos los 3 posts que hacen en promedio al día el Instituto de la Mujer de la Ciudad de México,
Uno de ellos fue dedicado a solidarizarse con un periodista, que está bien, pero nunca se ha solidarizado con una madre de un feminicidio desde esa cuenta oficial. Nunca se ha visto una solidaridad desde ese momento. ¿Cómo es que la mediatez, ¿no?, puede influir tanto para unos sí y para otras no? Ese es el problema. Ese es lo que a nosotras nos mueve, incluso te puedo decir hasta con tristeza, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo justificamos, que también lo sentenciamos y nos agrada que haya pasado, porque no tuvo que haber pasado? Pero ¿qué diferencia hay de esta impunidad y esta acción inmediata por la mediatez? ¿Pero habían visto una agresión de este tipo, tomando en cuenta la agresión a nuestro compañero Juan Manuel Jiménez, a una mujer periodista? O sea, yo lo pongo en el hecho de que si hubiera sido mujer, hubieran sido... Yo quiero pensar que hubieran sido las mismas exigencias y los mismos resultados de encontrar al culpable de una agresión de ese tamaño. Ahora, cuando existen acusaciones, sí, como en este caso de Mitzi, sobre una violación, sobre agresiones, etcétera, hay muchos implicados, quien dijo que sí, quien dijo que no, etcétera. En este caso fue en vivo y en directo, fue una agresión. Entonces yo quiero pensar que sí hubiera sido exactamente la misma reacción, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es interesante lo que dice Olimpia, porque sí pone el acento en varias cosas. Yo creo que ningún tipo de agresión, entiendo el punto, pues, o sea, son graves, pues, ambas agresiones son sumamente graves. Sí ha habido, si lo ponemos, digamos, en perspectiva, sí ha habido a través de los años tratamientos distintos, eso tampoco se puede negar, y tratamientos distintos que sí pueden estar atravesados necesariamente por temas de género. Es decir, por un lado, este tema que no se regatea como comentas, de lo terrible, pero sí hay un tratamiento distinto de pronto en relación con si sucede, vamos a decir, si es una mujer o es un hombre, sí hay tratamientos distintos, en los distintos ámbitos, no me refiero solamente al periodismo, en los distintos ámbitos sí ha habido tratamientos distintos. Y creo que este centro de discusión, que es lo que comenta Olimpia en el sentido de hacia dónde trasladamos la discusión, entiendo que es como el punto del llamado de atención. Para mí como diputada que represento a las mujeres mexicanas, y así lo asumo, pues el centro no era la protesta violenta o no. Sí se pueden comentar muchas cosas en torno a ello, pero era y es la legitimidad de la protesta. Totalmente. Lo voy a decir por qué lo comenté de esta manera, porque la violencia contra una mujer, contra cualquier persona, no tiene que ser indispensablemente física. La violencia contra las mujeres puede ser de cualquier tipo, inclusive, y sobre todo por eso planteo este tema, tenemos muchas compañeras que han sido víctimas de violencia en vivo y a cuadro. Tal vez no las golpearon, las acosaron, las toquetearon, les insinuaron. Esa es violencia también. Entonces, eso también tendría que ser considerado como una violencia grave y extrema y sancionada como la que le pasó a nuestro compañero, ¿no? Me parece que esto que vimos es reflejo también de lo que ha ido ocurriendo en México. Tú lo sabes muy bien, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Para hombres y mujeres. Sí, pero sí hay un tratamiento distinto en cuanto a el reconocimiento del impacto de la violencia contra una mujer periodista. Solo por mencionar algunos datos, solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvimos 448 agresiones contra mujeres periodistas. Y ahí hubo 15 feminicidios contra compañeras de los medios de comunicación. Sin embargo, el dato no ha sido tan relevante ni en el propio gremio, ni para las propias autoridades responsables de garantizar la labor de las y los periodistas. No se trata de hacer competencias, no se trata de decir, a ver, ¿qué es peor? Todas las agresiones hacia periodistas son una mala señal de la democracia. O sea, no podemos estar en una democracia y permitir que haya agresiones contra el trabajo de las y los reporteros, ¿no? Si queremos que las democracias se fortalezcan, tenemos que garantizar que quienes ejercemos el trabajo periodístico tengamos las condiciones para poderlo hacer sin ser agredidas, sin ser criminalizadas o sin tener que ser o que sobrellevar campañas a veces de desprestigio en las redes sociales.
Entonces, me parece que ahí creo que coincidimos en esta mesa. La libertad de expresión está garantizada en nuestra Constitución. El trabajo de las y los periodistas tiene que ser respetado en cualquier ámbito, ¿sí? En una marcha, en cualquier tipo de coberturas. Y acá no tenemos que desviarnos del foco que llevó al pasado viernes la movilización de las jóvenes, porque creo que esa es una tarea que tenemos en esta mesa. ¿Qué gritaban las jóvenes? ¿Qué exigían las mujeres que fueron a la marcha? ¿Justicia? Porque como tú lo sabes y la población que nos está viendo, en este país la impunidad es insultante. Y lo han dicho los propios relatores en diferentes momentos. La impunidad es la puerta abierta a la repetición. Si tú no sancionas una agresión contra una mujer, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? Pues que pueden volver a agredir a otra mujer y que la autoridad no va a actuar. Y ese es un mal mensaje. Entonces, me parece aquí por eso que es muy importante que empecemos a ver las responsabilidades de cada dependencia para poder exigir que cumpla la tarea que le es encomendada. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se decretó, se publicó en 2007, es muy importante y poco hablamos de ella. La propia autora de esta ley tendría que estar en todos estos espacios, que es Marcela Lagarde de los Ríos. Pero en esta ley, y con eso concluiría mi participación en este momento, da tareas específicas a cada dependencia de gobierno a nivel federal para generar precisamente una política integral que vaya cerrando los caminos a cualquier tipo de violencia en cualquier lugar. No es un problema solamente de un instituto o de una Secretaría de Estado. Es un problema de Estado. Totalmente. Y en ese sentido, todas las instancias de gobierno y todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen tarea que hacer. Y en ese sentido, han fallado. Totalmente. Pero, a ver, a partir de lo que pasó en la manifestación del viernes, los debates, los encuentros, los reclamos se hicieron todavía más álgidos. Ahora, hablando de responsabilidad, Lucía, como tú lo tocabas hace un momento, y dentro de una manifestación totalmente legítima, que además estaban demandando un hecho, que era totalmente, un hecho que además llevaba haciéndose durante mucho tiempo una demanda social, particularmente a las mujeres, que no estaba atendida. Y que la legitimidad de esa manifestación será siempre para nosotros, para cualquier medio, tomada en cuenta, valorada, respetada, fomentada, siempre, más allá de lo que sea. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se salió de control? ¿Qué consideran ustedes que fue el punto clave para que eso se saliera de control y se convirtiera en esta disyuntiva de malos entendidos, de ataques, de no ataques, de esta situación que fue verdaderamente lamentable? ¿Qué opinas, Ana? Yo creo que, en primer lugar, en nosotras, en los colectivos, en lo que nosotras convocamos, no salió de control absolutamente nada. Hay una rabia, claro que existe la rabia. Esto de que unas a otras, de tú si eres más activista que yo, o tú menos porque tú rompiste o tú no rompiste. ¿Tú consideras que no se salió de control? No me refiero al hecho ahí, sino en redes sociales y lo que ocasionó posteriormente. Yo hablo desde esta perspectiva. En nosotras no salió de control nada. Son personas externas las que hicieron que esta manifestación se tornara justo hacia donde vamos, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, ojalá las autoridades pronto puedan investigarlas y saber quiénes son, porque no es la primera vez que está pasando esto. Pues ya detuvieron al primero. Bueno, pero es para una agresión de una persona, no a la agresión que también hemos sufrido todas las personas y que las que estuvimos en esa marcha también pudimos detectar. O sea, ahí otra vez vuelvo a lo mismo y con eso damos la razón a mi primer argumento de hace rato, de cómo ahí sí hubo ya el primer detenido para juzgar lo que decían las dos compañeras con esta perspectiva para ese caso que se mediatizó tanto y no para los casos que hemos intentado mediatizar, que hemos intentado hacer tan públicos y que se le dicen tanto que no es de este lado.
hay personas que llegaron a esa marcha y que llegaron con todo el afán de hacerlo. Desde que no se respetan los espacios separatistas, no es que odiemos a los hombres. Cuando decimos un espacio separatista, nos referimos justamente porque queremos estar más seguras en esos contingentes, porque a lo mejor tú llevas a tu pareja o llevas a un periodista hombre a cubrir esa marcha, pero nos tocó en el 24A que algunos periodistas, en lugar de estar filmando nuestras cartulinas o nuestras consignas, filmaban nuestros cuerpos, filmaban nuestros senos, filmaban nuestras piernas e incluso sacaron notas de las más guapas de la manifestación. Por eso es que nosotras preferimos ese autocuidado, no es que odiemos a los hombres. Entonces, en este sentido, yo considero que si hubo cuestiones externas, que desde que no se respetan las reglas que tenemos en los mismos contingentes, por supuesto que las compañeras sacaron a muchos hombres que estaban ahí, porque bien lo decimos todo el tiempo, el aliado de una podría ser el agresor de otra. Y no es que estemos en contra, es que desgraciadamente este sistema en el que vivimos, que nos ha absorbido a todos, está haciendo que estén pasando estas cosas. Entonces, más allá de seguir discutiendo, fue, no fue, lo que importan de estas mesas es discutir hacia dónde vamos con este 99.3% de impunidad sobre estos mismos casos de feminicidio. Y no lo digo yo, salió hoy el informe que hace la Universidad de las Américas señalando justamente eso. ¿Cómo es posible que todas estas denuncias de feminicidios han generado un 99.3% de impunidad? Entonces, esa es la rabia y claro, por supuesto que es legítima y por supuesto que es aplaudible y que hoy creo que el haber salido ese 16 de agosto va a marcar un antes y un después y ojalá que estemos más articuladas que nunca juntas y que podamos hacer esta unión justamente no contra un gobierno. Aclaro, esta manifestación no fue en contra de Claudia Sheinbaum, esta manifestación no fue en contra del gobierno del Estado, no fue en contra del gobierno de Ciudad de México. Esta manifestación fue incluso en contra de un sistema, claro, siempre con las pancartas de esta responsabilidad que creo que no se asumió de la mejor manera por parte del gobierno de la Ciudad de México y cuando ya se van reivindicando, ahí van siendo, pero no fue hasta que nos manifestamos, no fue hasta que le dimos vuelta a todos los escenarios de la política incluso internacional que llevamos incluso compañeras y de verdad es algo histórico para nosotras llevar 5 días siendo el tema después de estos 16. Entonces la pregunta es, ¿tuvo que haber pasado un 16 de agosto para que nos hicieran caso? ¿Tuvo que haber pasado esta rabia para que al fin fuéramos agenda importante, agenda de medios, agenda de redes, agenda de familias, agenda de políticos y políticas? Esa es la respuesta que deberían de plantearse en casa y que deberían de plantearse todas las personas que hablan de esta Son marcha. muchas cosas las que nos tenemos que plantear, hay muchas aristas. Quiero tocar también el tema de la violencia digital, que en un momento se comentó, pero si les parece vamos a hacer una pausa, se pasó la media hora, la primera media hora rapidísimo, tenemos muchos temas que tocar. Hacemos esta primera pausa, es muy breve y regresamos en un momento más con este tema de violencia a las mujeres en nuestro país, en esta mesa de análisis político. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos platicando acerca de la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Es un tema sumamente dramático y además es un tema que no se ha atendido como la sociedad lo ha exigido desde hace mucho tiempo. También quiero saludar quien se suma a la mesa en este momento, a Jimena Ugarte. Ella es asesora jurídica del Observatorio Nacional de Feminicidio. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, muchas gracias. A las compañeras, gracias y una disculpa por llegar tarde. Estábamos en una reunión justamente pues tratando estos temas, pero buenas noches a tu auditorio también. Y has escuchado de alguna manera todo lo que se ha planteado en esta mesa, los puntos de vista y además las consecuencias y también la falta de acción dentro de las autoridades acerca de estos temas. Nos quedamos hace un momento, antes de ir a la pausa, acerca de lo que Olimpia estaba exponiendo sobre la falta de autoridad y sobre todo esta discrepancia que hay en la sociedad sobre cómo ver un tema en cuanto a una exigencia social que se tiene que hacer de manera urgente y que no se ha llevado a cabo. Pero a ver, quiero tocar también el tema sobre la violencia digital, esta situación que también es dramática y que se vive todos los días a través de las redes sociales y que son amenazas que reciben prácticamente todos los días de las van a matar, las van a violar, las van a secuestrar, las van a hacer no sé cuántas cosas. ¿Cómo se puede a partir, si no existe tampoco una legislación, cómo se puede a partir de situaciones como estas y de amenazas tangibles y tan claras, pues establecer una condición judicial para que también de alguna manera esto se regule? Jimena.
Bueno, en el tema concreto de acceso a la justicia, ¿no? en materia de violencia digital, nosotras como acompañantes de varios casos nos hemos enfrentado a que las autoridades precisamente, aunque presentes el mensaje, ¿no? Que además a nosotras nos sigue pareciendo increíble, aún en estos contextos de violencia feminicida exacerbada, que los hombres que son parejas o que son conocidos o que están en los ámbitos cercanos de estas mujeres violentadas tengan esa capacidad de mandar un mensaje diciendo te voy a matar. Todavía nos sigue sorprendiendo, y lo quiero poner así como acompañante, como defensora, como mujer, todavía nos sigue sorprendiendo que este hecho que parece tan simple como mandar un mensaje, como mandar un saludo y mandar un mensaje de muerte fuera exactamente lo mismo. Y tiene que ver con estos factores estructurales y culturales de violencia que van, digamos, sí está en la violencia digital, está en un mensaje, pero que sale de ese ámbito digital para enfrentarse y confrontarse en una situación estructural, cultural y política precisamente de permisividad. ¿Por qué los hombres le siguen diciendo a las mujeres a través de un mensaje que incluso va a quedar grabado en un dispositivo electrónico, que va a servir en un momento dado como prueba ante un procedimiento jurisdiccional o judicial, se atreven a decirlo? Pues precisamente porque está todo este clima de impunidad y de permisividad que permite que un hombre pueda sentir la confianza de decirlo y que no le va a pasar nada. Eso, digamos, es en un primer momento. En un segundo momento te enfrentas a los procedimientos judiciales y a la complejidad de demostrar que esa prueba sea verídica o que sea fiable. Aquí es muy importante resaltar que en materia de violencia sexual, México tiene 3 de las sentencias más relevantes de la Corte Interamericana en este tema, ¿no? El tema de Atenco, que es el que acaba de salir, el de Valentina y el de Rosendo. Estas 3 sentencias señalan claramente que este tipo de violencias sexuales, generalmente que son cometidas sin testigos, ¿no? Por supuesto, el dicho de la víctima es fundamental, es la prueba fundamental para poder seguir un procedimiento. ¿Y a qué nos enfrentamos? A que cuando llega la víctima, aunque sea agredida, aunque tenga un mensaje en su dispositivo electrónico, aunque ya recibió amenazas de muchas maneras, a lo mejor veladas, también a veces nos enfrentamos cuando les dicen, les mandan mensajes, ten cuidado porque puede haber accidentes, ¿no? Y eso los jueces o los ministerios públicos no lo toman como una amenaza, lo toman como si fuera un mensaje, digamos, común, ¿no? Nos enfrentamos a que la prueba, a todo el valor probatorio lo tienen que aportar las víctimas. No basta con su dicho, se cierran las carpetas de investigación, no se procede a la judicialización de estos casos, precisamente porque sigue permeando a nivel social, pero también a nivel judicial, y es lo más grave, a nivel de autoridades, estos estereotipos en donde el dicho de la mujer no es suficiente para poder avanzar en estos procesos de judicialización. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a que no hay procedimientos abiertos. Los que están abiertos se llevan muchísimo tiempo. Muchas víctimas llegan en una primera instancia con las fiscalías, con los centros de las mujeres, con los departamentos de la familia, los DIFs, pues, y se enfrentan a que les dicen que mejor no denuncien, que se van a tardar, que eso ni siquiera es prueba en materia de violencia digital. Que eso que está en el teléfono y van a tener que probarlo, van a tener que traer peritos, van a tener que señalar que efectivamente el dispositivo electrónico, exacto, ellas son las que van a tener que probar todo esto. No hay una proactividad de la autoridad para ejercer en materia de investigación los elementos necesarios que provean de peritajes, de situaciones concretas de análisis de dispositivos electrónicos. Entonces, a eso nos enfrentamos en la realidad y a eso es lo que tenemos que ir saltando. Y si a ese sistema se enfrentan todos los días, qué complicado puede ser entonces, y les pregunto también a las 4, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera acerca de no manifestarse con violencia, hacerlo de manera pacífica, cuando en realidad tal vez la violencia y estas exigencias de esta manera son necesarias después del cansancio y del hartazgo social que han tenido o que no han tenido estas mujeres para manifestarse. Vamos a revisarlo, vamos a revisar las palabras de Andrés Manuel López Obrador y regresamos para analizar justamente todo lo que dijo. Hago un llamado a quienes se expresan, se manifiestan, protestan, a que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos, y que se cuide el patrimonio
cultural, artístico de México, de todos nosotros, de todos los mexicanos. ¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres, con la destrucción? A ver, dentro de estas palabras, de esta declaración, en un monumento como el Ángel de la Independencia y tomando en cuenta la independencia como las mujeres y la libertad para expresarse y también para tener igualdad en estas situaciones, en este caso, ¿no sería también importante dejar esos mensajes para que la sociedad se dé cuenta y todo el tiempo sepa de la grave flagelación social a la que se enfrenta nuestro país, concretamente porque ser uno de los mayores incidentes en feminicidios, dejar esas pintas, esas pancartas o estos hechos manifestados en estos lugares públicos y culturales? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí pudiese ser por supuesto que pudiese ser así. Yo quisiera decir varias cosas. Por un lado es el Estado mexicano. ¿Pudiese ser así? O sea, ¿estás de acuerdo con que se pudieran dejar? Sí pudiese. O sea, decir, aquí creo que habría que plantear varias preguntas y luego llegar a este punto que comentas. Por un lado, el Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad a través de todas sus instituciones, que es un poco lo que comentábamos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una emergencia. ¿Qué es lo que duele? ¿Y dónde está la rabia? Es precisamente en lo que comentaban las compañeras, en lo que decía Olimpia, por ejemplo, como mujer joven que estaba manifestándonos hace un momento todo esto de cómo se vienen sintiendo, todas y de todas las edades, pero además lo que las jóvenes nos están diciendo y lo que las jóvenes nos están gritando y señalando. Venía también el movimiento de Me Too, que es un llamado de atención, que está ahí también encima y que se ha dicho, bueno, es que cómo lo están llevando, me parece, es un llamado de atención urgente también, porque habla de las violencias que estamos viviendo las mujeres en los distintos ámbitos. Vienen ahora las manifestaciones y es un llamado de urgencia de que tenemos que movernos mucho más rápido. Las instituciones del Estado en todo lo que nos toca y también hacer una reflexión como sociedad. Y aquí viene una pregunta que tiene que ver con lo que tú nos dices, Maximiliano. Es decir, ¿cuál es el sentido o cuál es vamos a decir, cómo tenemos que plantear o replantear las instituciones del Estado para que atiendan esta emergencia y, vamos a decir, una agenda urgente de derechos humanos, del derecho fundamental a vivir libres de violencia, mujeres, jóvenes y niñas mexicanas, y también lo que decía Lucía hace un momento, la pacificación, los elementos para poner sobre la mesa la pacificación. Puse Me Too sobre la mesa, ¿no? Como este movimiento que también vienen e irrumpen. Las manifestaciones también irrumpen, porque claro que están en el espacio público, porque son un llamado. Pero entonces lo que hay que hacer es, bueno, ¿cuáles son los elementos del diálogo? ¿Qué tenemos que hacer como instituciones para movernos más rápido, para atender el llamado urgente, para atender la emergencia que está sucediendo de los asesinatos de mujeres, de la violencia de género, de que no podemos sentirnos seguras en el espacio público, por mencionar algunas, quizá las más urgentes? Hay otras. Otra cosa, perdón que te interrumpa, o que no lo hagan de una manera enérgica. ¿No tienen derecho a enojarse? Por supuesto. Entonces, ¿por qué está el llamado de háganlo pacíficamente, tranquilamente? ¿Por qué no se puede hacer un llamado enérgico, contundente como esto? Creo que podemos rescatar y recordar el papel del presidente de la República antes de ser presidente de la República y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de ser presidente de la República. Antes de ser presidente de la República no se nos puede olvidar, y lo cito textualmente, que no podemos afectar a los ciudadanos. Cuando él cerró Reforma, afectó a cientos de ciudadanos. Y ahí sí entonces era una manifestación pacífica y ahí sí entonces estaba legitimada una manifestación y estaba incluso luchando para que no fuera silenciada esa manifestación, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia este espectro político y ciudadano en el que ahora estas mujeres que nos hemos manifestado y que hemos salido legítimamente nos hace un llamado primero a ser pacíficas? Pero yo me refiero justamente a toda esta pinta, toda esta vandalización. Es que borrarlas... Porque eso también es una manifestación de enojo. Borrarlas sin reflexión es silenciar. O sea, todas esas pintas que están en el Ángel de la Independencia no es más que nos llegamos con una articulación de que lo visual sea algo y lo único que nos quede para tener registro de que allí estuvimos.
y es una huella latente de lo que está pasando en este país. Pero no será un recordatorio, o sea, a la gente se le olvida el día siguiente. Por eso es que deberían quedarse. A eso me refiero. Y hay ahí ya una propuesta de las compañeras que además son expertas en el tema de los monumentos y que son estudiosas y científicas sobre el tema, que están pidiendo justo eso en el pliego petitorio que hoy le dan al presidente de la República. Señalar que se queden y que ellas sean las que tomen este registro y que ellas sean las que tomen esta huella, porque repito, silenciar y borrar esto que desde esta manifestación hicimos es silenciar durante muchos años todo lo que hemos venido arrastrando de violencia de género en este país. ¿Qué opinas, Luisa? Me gustaría conocer tu punto de vista en concreto a este respecto, después contigo. Pues mira, yo creo que más allá de las pintas o las consignas que se hayan quedado en la columna de la independencia, volvemos a perder el centro de todo esto que es la vida y la integridad de las mujeres. Y me hubiera encantado escuchar hoy al presidente de este país hablando sobre la vida y la integridad de las mujeres. Somos el 52% de la población, somos ciudadanas con todos nuestros derechos y merecemos ser tomadas como prioridad en la política de Estado que se quiera hacer. Sin duda, los monumentos son muy importantes en el país porque tienen una historia, pero son, pregunto yo, más importantes que la vida de una mujer, que la integridad de una mujer. Por eso hice esa pregunta, exacto. Y creo que ahí los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo tienen mucho que hacer. ¿Cómo logran transmitir al ejecutivo que las mujeres somos importantes? Que la vida y la integridad de las mujeres tiene que tener una prioridad en su gobierno. Estamos hablando prácticamente del primer año. ¿Qué política de Estado va a desarrollar el presidente para garantizarle a las mujeres, para garantizarnos a todas la vida sin que tengamos miedo ni estar dentro de nuestra casa ni estar fuera de nuestra casa? ¿Cómo van a ser todas las instituciones y todos los gobiernos locales para evitar que una mujer más sea asesinada, para evitar que una niña más sea desaparecida? Por eso está ese debate. De eso estamos hablando. Claro. Los monumentos se pueden quedar así o no, pero la vida de las mujeres no van a ser recuperadas. La integridad de las mujeres no se va a limpiar si no se toma como prioridad realmente hacer una política de Estado. Por eso creo, y sería buenísimo escuchar al presidente que toma en serio la vida y la integridad de las mujeres y manda un mensaje a todo su gabinete para que haga lo que tenga que hacer, lo que le mandata la ley, y hacer un Estado de Derecho que ponga al centro a la vida de las mujeres. Claro. Ahora, ¿qué opinan de lo que dijo Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también al respecto, en contraparte con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? Antes de ir contigo, Jimena, vamos a recuperar las palabras de Arturo Saldívar y regresamos. En un momento ya lo vamos a tener listo, pero bueno, para tener también este punto de vista y esta parte de lo que dice Lucía, ¿qué opinas, Jimena? Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con mis compañeras. Me parece que poniéndolo en sentido positivo, fuera de cualquier crítica, digamos, superficial sobre lo que dijo hoy el presidente, en sentido positivo lo que seguimos esperando las mujeres es que este gobierno, este nuevo gobierno, entre con políticas adecuadas que de manera sustantiva, de manera transversal, atienda esta grave problemática que no surge efectivamente con hace 6 meses. Es una problemática que se ha venido generando desde hace muchas décadas, que en los últimos años se ha incrementado, que sí tenemos que señalar enfáticamente, más que no son las cifras, pues estamos poniendo contra el patrimonio que se le llama, ponemos cifras. Estamos poniendo que en los últimos 6 meses se han incrementado los delitos de violencia contra las mujeres de manera alarmante, cosa que no sucedía en los primeros 6 meses del año pasado, ¿no? Entonces, contra esta consideración, me parece desproporcionada, de los monumentos históricos, que claro, son importantes, son parte de la historia del país, nos encontramos con las cifras de millones de vidas
vidas de mujeres que no son nada más las víctimas directas, son familias enteras destruidas por este tipo de delitos y que no están recibiendo una atención y una política de Estado adecuada al nivel de exigencia que estamos teniendo las mujeres de muchas maneras, porque eso también hay que ponerlo en la mesa. O sea, una forma es la manifestación, y ahí me parece que también hay que romper con ese mito de que las marchas son pacíficas. Las marchas irrumpen, las marchas toman los espacios públicos, las marchas gritan, en las marchas se gritan consignas, se gritan derechos y se exigen a través de una manifestación pública. Digamos, de ahí pueden suceder muchas manifestaciones que, por ejemplo, a manera de organización, nosotras las respetamos absolutamente todo el tipo de manifestación, pero poner los monumentos sobre la vida de las mujeres, sobre estas cifras exacerbadas de la gravedad de la emergencia que estamos viviendo las mujeres. No estamos diciendo que nos va a suceder un delito del orden común, estamos exigiendo que podamos salir a la calle y regresar a nuestras casas con vida, integrales, que no se nos acose en el trabajo, que no se nos hostigue en la calle, que no se nos violente en el transporte público. Digamos, estamos teniendo, antes la violencia contra las mujeres estaba considerada casi exclusivamente en el ámbito privado, ¿no? Esto ya no es así. Esto se ha transformado. En los ámbitos públicos la violencia contra las mujeres está creciendo de manera alarmante, se está reconociendo, pero no se está atendiendo. Ese es el punto. Entonces me parece que un mensaje como el que manda hoy el presidente de la República sigue perpetuando estos factores de impunidad de alguna manera, poniendo, digamos, esta situación de los monumentos por encima de la vida de las mujeres. Me parece que no es un mensaje correcto y hay que verlo de manera positiva. Y en contraparte, por eso creemos que puede retroceder. Claro, quiero que escuchemos las palabras de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también habla al respecto de este tema, porque es muy distinto de lo que dice el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo y lo analizamos. Las palabras importan porque las palabras matan, las palabras generan violencia, las palabras humillan, las palabras discriminan. Por eso la Suprema Corte Mexicana ha dicho que el discurso de odio no está protegido por la Constitución. Y un discurso de odio es el discurso machista, el discurso que humilla y genera en la mujer como si fuera un objeto de pertenencia de los hombres del cual podemos usar con absoluta libertad. Este discurso machista tiene que ser combatido de manera decidida, porque es a partir de ese discurso, de esos estereotipos, en que los hombres nos sentimos con derecho de abusar de la mujer. Si una mujer fue violada, no ponemos el énfasis en el violador, sino si la mujer estaba alcoholizada, si usaba minifalda y qué hacía fuera de su casa a las 10 u 11 de la noche. Ese discurso genera violencia y tenemos que acabar. Bueno, día y noche, ¿no? En una declaración y en otra. ¿Qué opinas? Yo creo que son varias cosas. Por un lado, ya hablábamos de este contexto también de años de violencia que hemos vivido, desde lo de Ciudad Juárez, que es cuando se empieza a dar una mayor visibilidad, y las respuestas que empiezan a dar desde gobernadores hasta procuradores, qué es y qué estaba haciendo ella y por qué estaba en el lugar que no era, digamos, el correcto moralmente. Esa era la perspectiva con la que lo querían tratar. Van pasando los años, hay muchos factores que se van atravesando, pero los gobiernos no le han dado ni el enfoque de emergencia, ni la, vamos a decir, ni la visión de reconocer efectivamente las causas para la atención que corresponde y el lugar que corresponde a esto que estamos ahora discutiendo. En este momento que ahora vivimos aquí en México, me parece que es un momento en el que podemos hacer un poco lo que les decía hace un momento, un replanteamiento de las instituciones. Creo que sí es un momento importante, creo que es una reflexión que se tiene que hacer, sí por parte del presidente de la República, pero también por parte de todos los poderes del Estado, por parte de quienes estamos ahí representando. Y, por ejemplo, trayéndolo a mi ámbito, porque efectivamente, por ejemplo, yo he participado desde el activismo como feminista, pero ahora como legisladora también tengo que asumir responsabilidades, y creo que son las cosas y los elementos que también tenemos que discutir. ¿Con qué? Pues con una agenda urgente. Tú hablabas de tipificación del delito de feminicidio, efectivamente, porque hay entidades
que no, primero no hay una tipificación única, entonces hay entidades que le sacan la vuelta al delito y lo catalogan de otra manera y con penas mucho menores. Entonces, claro que es una discusión que hay que dar, la tipificación única del feminicidio y entrar en la discusión del Código Penal único, pero además hay que discutir también la violencia política de género, porque también hay mujeres que participan en política que terminan siendo asesinadas. Hay que discutir las alertas de género como mecanismos que garanticen que las mujeres vivamos libres de violencia. Claro, pero hay tú como diputada federal, más allá de como mujer, como diputada federal en este caso, sin quitar la parte de mujer, ¿qué opinas de este mensaje del presidente, que además es el presidente de México, pero que viene de Morena, de tu partido? ¿Te representa a ti? Me representa a mí y representa a todas y a todos los mexicanos. Pero te lo digo a ti como miembro de su partido y como mujer. Porque es el presidente de México. Entonces, la urgencia no está en que él represente, porque además él hace mucho que ya salió a decir que representa en un partido. Él representa como yo represento a todas las mexicanas, hombres y mujeres, ambos, yo como diputada y él como presidente. Lo que tenemos que hacer es una reflexión y un diálogo en la emergencia que está viviendo nuestro país y movernos ambos, él, yo y todos aquellos que estamos en una responsabilidad pública, lo más rápido que podamos para atender la emergencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Correcto. Para conclusiones finales, Lucía, voy primero contigo y después de este lado de la mesa. Pues mira, yo creo que tenemos que tener claro que si queremos construir una verdadera democracia, no la podemos construir con la sangre de las mujeres. Si queremos una verdadera democracia, tenemos que incorporar todos los elementos que estén a la mano del Estado mexicano para garantizarnos a todas las mujeres, en cualquier ámbito, que podamos estar libres de violencia, porque ese es un mandato constitucional y ese es un mandato de la Ley General de Acceso. Entonces, creo que tenemos que ser congruentes con el discurso y en la práctica. Si se quiere construir un Estado de Derecho, no puedes elegir con qué leyes sí cumples y con qué leyes no. Estas leyes las hemos impulsado las mujeres hace muchos años y le toca a todas las instituciones, a todos los diferentes niveles de gobierno cumplir con esas leyes. Empezando, insisto, desde la cabeza que represente efectivamente a toda la ciudadanía en este país, hasta el último funcionario público del último nivel. Correcto. Olimpia, conclusiones. Bueno, yo coincido completamente con la diputada Wendy en el sentido en que eso no es una cuestión de partidos políticos. O sea, no podemos llevar el debate a que si es Morena, si es PRD, porque entonces pues a los demás retractores de Morena les va a convenir. Claro, pero imagínate que el padre de tu padre, que es tu padre, que sí, hace una declaración y es tu papá en contra de lo que... O sea, no estoy justificando, yo soy una de las primeras en esta mesa de análisis en decir que se me hace muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca haya mencionado, o al menos así lo percibimos nosotras, la palabra feminicidio, por ejemplo, y que se hace guaje en el argot social conocido cuando se le habla de este tema, o sea, trata de evadirlo, pero cuando digo estoy consciente y estoy de acuerdo con la diputada Wendy es porque no debemos llevar esto a cuestiones de partidos, porque si no entonces va a ser muy cómodo para la oposición de Morena decir que esta es un movimiento, es algo político y que les legitimando completamente toda la lucha feminista y toda la lucha que se ha hecho desde el activismo. No debería de ser así, esto viene pasando ya de manera sistemática. Sin embargo, sí es lamentable, si nos quejamos de los anteriores presidentes que tampoco lo hicieron, que tampoco lo mencionaron, que tampoco hicieron esas acciones afirmativas, también se lo vamos a estar pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés Manuel López Obrador declaró hace poco que la peor herencia que tiene es la herencia de la inseguridad. Dentro de esa inseguridad están los feminicidios, puede ser irresponsable el presidente y yo desde la postura, desde el Frente Nacional, desde mi postura de activista, yo sí creo que es muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que se muestra incluso un poco tibio en ese sentido y que se muestra poco solidario con nosotras y que parece que se invisibiliza. Y el hecho de Arturo Saldívar cuando señala todo lo que señala, a mí se me hace, y lo reduzco en esto, es un impacto jerárquico de atención social lo que él hace. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya le dicho ese hombre, esa persona en un puesto de jerarquía, al menos despertó, tuvo una gran movilización y uso mediática. Entonces, ahí está la importancia en visibilizar, en nombrarnos para existir. Ahí está la importancia en hacer. ¿Y qué nos gustaría a nosotras desde los colectivos? ¿Qué nos gustaría a nosotras, de verdad, que lo empezaran a ver como algo real? Totalmente. Y que además, bueno, ya para finalizar, pues... Te van a dejar 20 segundos nada más. Nos vamos, ojalá también esté la reforma de violencia digital y el domingo tenemos una asamblea general a las 10 de la mañana y el lugar está por confirmar.
y que la organizamos todas, las que estuvimos, las que no estuvimos, las que faltamos y las que estamos y las que vamos a estar. Correcto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Pues yo nada más diría muy rápidamente, 10 no se segundos, puede ¿qué? construir un mundo libre de violencia contra nosotras sin nosotras. Nosotras tenemos que estar participando en todos los espacios, estamos impulsando diversos mecanismos desde las organizaciones de la sociedad civil y como dice el ministro Saldívar, las palabras importan, las palabras generan violencia, pero no es el primero que las dice. Nosotras ya lo hemos dicho en las calles, en los diferentes espacios en los que participamos y tratamos de incidir en contra de estas violencias y claro, las palabras importan e importan nuestras vidas mucho más que los monumentos. Correcto. Y por supuesto Pues que vamos a muchísimas seguir gracias en por esto. habernos acompañado, gracias por haber estado aquí en la mesa y gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Nos vemos mañana igual a las 9 de la noche.